Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy martes 9 de diciembre, señores, del 2025, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y muchas informaciones para compartir con todos ustedes. Bien, el tema SENASA, ya se solicitó la medida de coerción. El Ministerio Público, como de costumbre, los 18 meses que siempre pide. Yo decía ayer, planteaba mi posición, ¿qué necesidad hay de tener a esa gente presa si se pueden defender, se puede ser sometido? Se duró mucho tiempo haciendo la investigación, los programas de televisión que hasta salió en una cosa hasta cantinflesca, ¿se recuerdan? De que el Ministerio Público le va a solicitar al programa de Nuria, ¿se recuerdan? Usted, si quiere eso, nada más tiene que entrar en una página que está todo eso ahí, certificarlo y extraerlo, el video de lo que había, si acaso. O sea, ella va a tener más que lo que usted tiene cuando ustedes son los que le están pasando las informaciones. Como que tú me tiras la pelota y yo te la tiro a ti, pero simplemente planteamos ese tipo de cosas porque son de las cosas importantes que hay que no dejar pasar, porque tampoco es para que anden mareando a uno o riéndosele en la cara a uno. Como dice el refrán, no abuses, no te rías de mi, no te mofes de mi inteligencia. Hay cosas que también, ¿verdad? Bueno, pero bueno, solicitan los 18 meses. Yo creo que eso no es necesario. Eso es como pan y circo, porque el proceso puede continuar, el proceso puede seguir con las investigaciones que se tengan que hacer. Un allanamiento a un señor ahí, al Mesina de financiero, al otro al jurídico. ¿Para qué? Si a unos los invitaron a la Procuraduría y a otros van y los allanan. ¿Cuál es el objetivo del allanamiento? A los 6 meses, después que se arme el lío, después que está en la prensa, después que se andan dando, ahí no iba a encontrar usted ni una reglita. Si acaso hubiera algo que esconder, no lo iba a encontrar, absolutamente nada. ¿Van a tener papeles ahí? ¿Qué van a tener? Todos los papeles están en la institución. Debió Cizarril, el superintendente, haber intervenido eso mucho antes, por demás. Por demás. Entonces, mucho bulto para Fernalia. Entonces, porque ¿qué es lo que hace ahora? De que allanándole la casa a ese o a otro o a quien fuere. No es que no se haga en una investigación. Es que debieron haberlo hecho hace 6 meses, si querían conseguir algo. Eso se hace para no conseguir nada. Además, ¿qué es lo que se va a buscar? Ya nada más hay que buscar todos los documentos de lo que se armó ahí en SENASA, están ahí, tienen que estar ahí, están en la institución. Bueno, ese es un punto. Entonces, 18 meses, declararlo complejo, hay que esperar. Esa gente presa no tiene por qué estar preso. Eso es para tirarle como que la carne a las fieras. Pero en sentido estricto, pónganle su medida de coerción, no impedimento de salida, el grillete, como le pusieron al señor Ángel Martínez por ahí, un grillete, paguen su fianza y esperen que salga, vayan al juicio, cada vez que tengan que presentarse, se presenten. O sea que no hay necesidad de eso, independientemente de que uno crea que son culpables, que por supuesto yo lo creo, a pesar de que están revestidos de la presunción de inocencia, pero aquí no nos chupamos el dedo, pero esos son culpables. Para mí, no soy Ministerio Público. El presidente dijo que eran ladrones, que fue un exceso de él también, porque él no es juez. Pero también tiene su opinión. El único problema es que cuando él habla, no habla como yo, que soy un ciudadano. Él habla como el principal, el 01. El primero entre todos los iguales. Todos somos iguales, pero él es el primero. Él es el que dirige el Ejecutivo, uno de los 3 poderes del Estado, y está interfiriendo en esa declaración en la justicia, que él tanto habla de la justicia independiente y se vende el asunto. Ahí o metió o lo traicionó el subconsciente o cometió una pifia o no tiene quien lo asista, no tiene asesores. Yo no creo que él maneje sus redes sociales y escriba sus tweets. No tiene por qué. Pero obviamente seguro que se lo presentan y lo ve por arriba, pero tenía que haber otro ojo con más expertise, con más canas. No por las canas, no, por más experiencia.
para que, no, presidente, esta parte no puede. Ya usted, pero ya usted lo juzgó. Como Pilato, que era el emperador, para arriba o para abajo. Entonces, no, así no. Bueno, entonces, yo sí creo, pero yo sí puedo creer, y usted que está en su casa, tener su íntima convicción, como la tendrá un juez después, que tiene que ya no manejarse por íntima convicción, sino por papeles, pruebas, evidencias, datos concretos. No diga que me parezca, o ya, lo que es una investigación. Bueno, eso por ese lado, pero el ministerio pidió sus 18 meses, eso es para circo. El circo cuando no hay pan. Ok. Medida de coerción, son 10 personas, ayer llevaron, fíjense para que usted vea la diferencia, ayer llevaron una última persona, otra ahí los nombres, no sé si tenga yo los nombres aquí, una señora, una Milady, una cosa así, que entonces a ella le ponen en la cacerola, la tapan, pero esa lo hacen para que no se le vea la cara. Ella parece que lo pide, que le hagan esas cosas, pero a los otros no se les hizo. Y recuérdense, en muchísimos otros casos se les hacía, se desconsideraba personas, hasta los sacaban en paños menores, cosa también innecesaria. A unos los llaman, a otros se les permiten irse a entregar en la DEA allá a Estados Unidos, cuando debieran extraditarlos, apresados y llevados, mandados de aquí e iniciado el proceso aquí. Entonces, abro esta, pero esta no. A unos sí, a otros no. Bueno, esas cosas hay que decirlas para que sepamos que, aunque se esté en la persecución, apoyamos eso, pero tienen que hacerse las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Respetando el debido proceso. Y los derechos de los imputados. Y sin excesos, no hay necesidad de excederse. El exceso ya está. Cogieron 12.500 millones de pesos del IDOPRIL para inyectárselo al hoyo de Senasa, que dicen ahora que son 19.000 millones. Vamos a ver entonces algunos detalles que sí son, me parece a mí que trascendentes e importantes del desglose que hay del documento de los 500 tantas páginas. Miren, ya ha aprendido el Ministerio Público, antes hacían de que 12.000 páginas, una ridiculez. 500, hay 10 personas, entonces le decía que llevaron una última joven ayer, lo veía en las redes, y ella llevaba con su cacerola en la cabeza, toda tapada, no se le vio ni la cara, pero fíjense, esa lo hizo quizás para que no se le viera, por el escarnio que eso significa, porque la verdad es que vi una foto del señor Jacín con unas esposas, escoltado por dos o acompañado por dos militares al lado. Eso es una cosa que apena una persona del prestigio de ese doctor, de su historia, que todo el mundo dice, pero él no tiene necesidad, que todas esas cosas, y la psiquis del ser humano. Fyodor Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, algo hacía esos trabajos. Yo no soy muy dado a recordar cosas así, pero el ser humano es complicado en su mentalidad. A veces tienes dinero, quieres más. A veces tienes dinero, quieres poder. A veces tienes poder, quieres dinero. O sea, el ser humano es complicado. Vamos a conocer algunos detalles de lo que es la medida de coerción y lo que se ha dado. Ya se anda circulando por ahí, no se le ha dado, decían abogados que ni siquiera se le había circulado a ellos, pero ya habían periodistas que lo tenían por ahí. Entonces, digo, esas son las cosas. Vamos a hacer las cosas, pero hagámoslas bien. Hagámoslas bien. ¿Por qué tengo yo que estar señalando esas cosas? Porque las hacen mal. Si no las hicieran mal, no tuviéramos que estar mencionando esas falencias. Solamente estuviéramos hablando de las cosas buenas que presente el documento, el expediente, lo que fuere. ¿Qué ganan con eso? Que uno le tenga que poner banderillas al toro y decir, mira, es con un ojo tapado, vendado, nada más miran para un lado, o tal cosa, o aquello, o lo otro, dándole ciertamente más razones a los que critican que
es una justicia culipandiá. Ustedes han oído esa palabra, eso se usa en los campos, se dice, o sea, inclinada para un lado, tilt en inglés, inclinada para un lado. Y entonces les das más razones a los que siempre han alegado eso y que se escudan en eso, porque eso te da para proteger a mansos como debe ser, pero y cimarrones también se cuelan. Entonces al final pierde el Estado de Derecho, pierde lo que tiene que buscarse con eso, esa legitimidad, aunque tenga el revestimiento de legalidad. Bueno, vamos a conocer de eso ahora, pero un pequeñito detallito que el presidente ayer se refirió a lo de la base aérea de San Isidro y dice que sí, le preguntaron que era un área restringida, allá hay un campamento militar americano ahí, en San Isidro y en el aeropuerto de las Américas, los vuelos procedentes transportando materiales, transportando equipos, insumos, ustedes saben todo lo que se necesite, si es para ir a Venezuela o si es para perseguir el narco o lo que sea, está ahí. Ya se había dicho, pero el presidente dijo que eso era parte del acuerdo que firmaron, decía un área restringida y indiscutiblemente en esa área restringida el ejército americano iba a tomar el control, un campamento. Ustedes no verán que me da risa porque yo le decía y le puse hasta un ejemplo risible, ¿no? De un cuento que lo decían los cosmonautas rusos que cuando llevaban a esos de Cuba, de Vietnam y que para allá, en la nave espacial, cuando querían tocar alguna cosa le daban un manotazo y venían con las manos coloradas. Cuando dicen aquí que el Ministerio de Defensa va a supervisar, ¿qué va a supervisar qué? ¿Qué es lo que va a supervisar? Ni lo van a dejar entrar ahí a ese campamento, a esa base restringida. Pero ¿por qué no podemos leer acá entre gitanos? Yo sé que había que ponerlo, que la DNCD, aquí el que supervisa la DNCD de aquí, que no sirve para nada, es la DEA. En el sentido, usted sabe de lo que le estoy diciendo. Entonces, porque cuando hay que agarrar preso aquí, di que no, porque no hay una solicitud. En Miami saben y aquí no saben. Claro que saben. ¿Y por qué lo mandan a extraditar a todos Estados Unidos? Ni siquiera los apresan de aquí, obviamente. ¿Para qué va a supervisar la DEA? Entonces, dice el presidente que esos vuelos solamente transportan los logísticos, suministros, etcétera. Y dice que las actividades de reabastecimiento, transporte de equipo, que todas las operaciones están bajo supervisión del Ministerio de Defensa. ¿Qué supervisión de qué? ¿Qué van a supervisar en el Ministerio de Defensa? El Ministerio de Defensa no supervisa ni a la frontera, ni a la cosa esa, la reja que están poniendo ahí. Pero lo pusieron en el papel, hay que decir así y tenemos que creernos. Tenemos que creernos nosotros mismos el cuento de que el Ministerio de Defensa, en ese campamento de los americanos, donde restringido, de donde se tiran los aviones, de donde se lleva la logística, ahí no hay un dominicano que vaya a ver ni entrar, ni siquiera lo dejan entrar. Peso a cabo de túbano, que es así. Entonces, dejémonos de cuento. Y ya, se firmó, están ahí, y eso es un enclave como en la embajada. Eso es un territorio norteamericano aquí, por ese acuerdo, para esos fines, que va a ser hasta junio, y perfecto, pero no nos querramos leer la carta entre gitanos, ni venir a vendernos que no, porque lo vamos a supervisar. ¿Qué es lo que va a supervisar? ¿Quién de aquí? ¿Qué general de aquí? Nadie. No es verdad. Es más, ni puede entrar ahí. Se lo digo yo, no puede entrar ahí ninguno de las de aquí, en ese campamento que está ahí. Restringido es ahí, pero eso lo controlan los americanos. No es verdad que van ningún carajuela vela de aquí, de que va a ver lo que está ahí o no está ahí. Usted puede estar seguro que no es verdad. Y usted sabe que lo que estoy diciendo es así. Y ellos lo saben que es así. Y no nos podemos leer la carta entre gitanos ni entrarnos a mentiras unos con otros. Eso es lo que es y es así. Punto. Como dice un amigo mío, que tiene alcance técnico, limitado, temporal, ojalá que nada más sea técnico. Las técnicos, ¿qué significan? Armas y todo eso. Todo lo que tenga que ver va a estar ahí. Y no sabemos nosotros lo que va a estar ahí, ni tenemos capacidad de supervisar, aunque diga lo que diga, que esas operaciones van a ser supervisadas por el Ministerio de Defensa y la DNCD. Bute. No es verdad. Pero nada, tampoco es para rasgarse la vestidura, porque eso es lo que está firmado, eso es lo que está acordado y viene arrastrado de aquellos dos acuerdos.
Bueno, entonces habría que decir eso porque el presidente hizo la mención, dice, sí, eso fue lo que firmamos, de un área restringida, es temporal, etcétera, pero el cuentito es que yo quiero mencionar, porque vamos a hacer las cosas como son, a lo hecho pecho y demos la cara. No, que va supervisado por el Ministerio de Defensa. ¿Qué Ministerio de Defensa ni qué 8 cuartos? Bueno, entonces vamos al tema de SENASA. El ministerio pide prisión son 10 imputados, apareció esa otra persona, debe haber mucha gente más por ahí, se ha dicho miles de cosas. Ellos hablan de 16 mil millones de pesos. Nada más de Didopril se cogieron 12 mil para darle 6 mil a SENASA y 6 mil para depelotarlo entre los otros, para distribuirlo entre las otras ARS, que eso yo me repito a cada rato, eso es violatorio a la ley, entiendo yo. Bien. No voy a entrar en eso porque estamos en este caso ahora. Entonces dice el Ministerio Público que ascendente a 16 mil millones. Yo creo que esas cifras deben ser 10, 15 veces, 3, 4, 5 veces más. Pero vamos, no especulemos. Eso es lo que se está más o menos, se ha levantado hasta ahora. Pero aquí lo grave de todo esto, yo voy a más o menos algunos extractos que salen en la prensa del expediente. Dice la PEPCA, que es la que somete la Procuraduría Administrativa de Persecución de la Corrupción, oigan esta parte. Primero, en el expediente alaban todo lo que era SENASA antes de llegar el 20. ¿Y qué decía yo ayer? Y criticaba y decía, y el presidente, que tiene que tener gente pensante al lado para decirle, no, porque mire, presidente, eso lo que va viene, eso son boomerang. Usted mire, como que si el país empezó el 20. Antes del 20 teníamos metro, teníamos puentes elevados, hospitales, extensiones universitarias, el ITRA, muchísimas cosas y mucho desarrollo y crecíamos al 5% promedio anual, ¿verdad? Y teníamos un Producto Interno Bruto que había sido cuadruplicado, de un país de ingreso medio prácticamente, o sí. Entonces no empezamos en el 20, pero a veces el discurso y comparándose, y cuando se vuela y se va hasta el 8, 9, 10, como para compararse con el gobierno de Leonel entonces, ¿qué interés de eso? Haga lo suyo y venda lo suyo y promueva lo suyo y deje de estar en esa comparación porque cuando comparas te sacan las otras cosas. Bien, el punto que yo decía era ese. SENASA era una institución laureada, de excelencia y que cumplía con su papel, donde se mudaba la gente de otras ARS privadas para SENASA, porque cubría cosas y yo puse mi ejemplo personal. Bueno, entonces, en el expediente, cosa curiosa, como cuando tú vas a vender unos bonos, tú vamos a suponer a colocar unos bonos en los mercados internacionales, tú vendes en función de, vamos a suponer, los 5 años pasados. Mira, tenemos una economía fuerte, una tasa de cambio estable, un sistema económico sostenible, equilibrado, todas esas cosas tú los vendes como positivo. Entonces, así está en este documento, arranca de ahí. Pero lo curioso es que entonces parece que en las investigaciones salieron a resurgir estas cosas. Oigan esto, la PEPCA asegura que desde antes de ingresar a la función pública, Jacín estuvo recibiendo vehículos de alta gama de empresarios, de la cosa esta del sector externo, el grupo OLA que él se creó. Dice que la investigación estableció que el médico, el doctor Jacín, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de la institución. Usted está oyendo, yo no había visto nada de eso, yo simplemente en sentido común ayer le decía, esos grupos que te apoyan luego quieren recuperar su inversión con creces. Pues si es para recuperar la tasa interna de retorno de lo que un proyecto cualquiera, no, es día mucho. Yo aporté en la campaña y yo voy a sacar y a mí hay que darme las cosas y si te lo dieran y fuera legítimo y fuera legal, todo fuera perfecto, pero es que en ese interregno entran las partes violatorias. Antes de llegar ya tenían el muñeco amarrado, dice PEPCA, ahí están todos los que están, las instituciones de telemedicina, Michael, un asunto de alimentación, vamos a llegar ahí. Dice, hubo un incremento fraudulento de los pagos de facturas a tratamientos de pacientes con cáncer, abultando las quimioterapias y la radioterapia.
gastándose el dinero, cobrando dinero, con esa desgracia de esas personas que a lo mejor te iba y después dice, no, pero ya no te puede cubrir. Procesos de hemodiálisis para las personas, hemodiálisis, eso es la sangre, eso debe ser la dialización cuando tienen problemas renal. Se le colocaron stent innecesario a personas o en el aire posiblemente para cobrarlo, porque si se lo colocaron a una persona que lo necesitaba, cobraron por eso, pero imagínese usted, lo ponen en riesgo a una gente. Pero peor era que lo cobraran sin haberlo instalado y dijeran que lo instalaron. Procesos quirúrgicos que no se necesitaban, un sinnúmero de cosas que no voy a entrar ahí. Dice, a cambio de sobornos, constituyeron una red de empresas de carpeta para realizar operaciones de lavado de activos, generación de cientos de facturas ficticias para sustentar operaciones ficticias. Sale ahí, que a Francisco Méndez le hicieron una apendicitis, a mí, y eso gastó 150,000 pesos, vamos a decir, en total. Clínica, médico, todo ellos llenan su cosa. ¡Guau! Pero a Francisco Méndez nunca le han hecho ninguna operación de nada. Ni aritmética, ni una operación aritmética. 2 más 2 son 4. Nada, nunca le han tocado con un bisturí. No, tiene 3 operaciones aquí. El tigre está vivo de misericordia. Y cuando te preguntan a ti, pero yo nunca he entrado a un quirófano. Pero mira, aquí cobraron por ti 200, 1 millón de pesos, vamos a suponer. Ya eso es más o menos, entiende, 537 páginas, hicieron facturas falsas y subregistros para evitar el proceso de fiscalización e investigación que tenía que hacer la CISARRIL, que para mí también es culpable, no por omisión, obviamente, no por comisión, obviamente, pero sí por omisión de su papel regulatorio. Y una payasada de ponerle una multa, habiendo visto todo lo que había, percibiendo lo que había, y le puso una multa porque no se habían hecho las auditorías y la publicación de las informaciones de 1 milloncito de pesos, cuando aquí se está hablando de 16,000 millones de pesos en total. O sea, óigame, usted también tiene que cargar con parte de la culpa. Compras y contrataciones le había cancelado días antes de cancelarlo al Jacín una cosa ahí de una empresa, Farmacar creo que era que se llamaba. Bueno, pero oigan esto, aquí está lo que le digo. Desde su llegada a SENASA, el señor Jacín se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes diseñó un esquema de corrupción institucionalizada. Claro, todos los que trabajaron en la campaña en el grupo de Lola que él tenía del sector externo. Manos que dan, esperan. En el latín se llama quid pro quo. En el lenguaje coloquial dominicano aquí, como dice Rita Indiana, el undairum, tú me das, yo te doy. Es así. Ellos hicieron campaña, allá andaban en la Plaza de la Bandera, hasta los hijos del señor Jacín. Hay uno que ha apellido Jacín, que dice que no es familia. Vamos a ver, ese no es el punto. Falsificación de estado financiero, todas las cosas. Entonces, oigan esto. ¿Por qué? Dicen que se rodeó y que antes de la campaña ya habían hecho acuerdos. Oigan esto. En el 20... el señor José Ortiz Giraldes, un empresario, le entregó una Lincoln Navigator del año. Ya adelantado, como a muchos que dicen que llegan para la DNCD y le mandan más de una vez una Toyota Land Cruiser del año, de esas que cuestan 6,150,000 dólares. Y para ese vehículo, de una vez se usó a través de la cuenta de su esposa. Eso es antes de llegar a la posición. ¿Usted está viendo cómo son las cosas? Y después ese mismo señor Ortiz Giraldes, que no está en el expediente, pues yo no vi que lo sometieran, o a lo mejor está ahí, se convertiría en su mano derecha para recibir los sobornos. Era el que iba y cobraba el dinero de Kersun, la compañía que le pagaban los 65 millones o 60 millones todos los meses, sin un servicio que diera. ¿Cuánto ella daba para atrás? 30, 35, no sé. Farmacar, Del Este y Nutrimed. De esa hay otras cosas. Entonces dice, a través de OGSS Prestadores, esa es una compañía del señor Giraldes, se recibieron 529 millones de pesos a través de esa.
Cada vez que SENASA entregaba fondos a Nutrimed, eso se inventaron un programa de darle cosas a los envejecientes, los Aishur, esas cosas que le dan, que digo, y un sinnúmero de cosas más. El tipo IBI le decía, lo de nosotros. Esos pagos eran exigidos con carácter inmediato por José Pablo Ortiz Giraldes. Cada vez que le entregaba el dinero de los fondos a Nutrimed, Marín Alvarado, se llama la empresa. Y él cobraba, me entró 1 millón, entonces le entregaba el 90% del dinero, dice la PEPCA, al señor Jacín. Se quedaba con el 10. Él era el intermediario, a través de su compañía esa. Pero estamos hablando de 500, imagínense, de 500, él se quedaba con 567, ahí que había en ese caso, 29 se quedó con 52. No está mal, ¿no, verdad? Cuando el señor Giralde tuvo problemas judiciales, no especifica de qué tipo, hubo que modificar la cosa, cómo es que vamos a buscar los cuartos, quién es que va a ir a recolectar, el colector. Y entonces entró en operación, aparte de que los contratos, cómo se hacían, irregular y todo ese tipo de cosas que lo dice el expediente, entró en operación el señor jurídico. Y dice, y el señor Germán Robles Quiñones asumió íntegramente el rol de receptor del pago ilícito del 30%. El 30%. De esos 526, vamos a suponer, se pagaron 200 millones, el 3 por 6, el IBI buscaba los 60 millones, y de esos 60 le entregabas 40%, 54 al señor Jacín, y obviamente se quedaba con los otros 6, el 10%. No, le entregaban el 90 al jefe, porque ayer yo veía un programa queriendo absolver, que esos son los empleados que hicieron este cohete, como dice un refrán. Qué bueno. Él lo dice aquí, lo estoy leyendo, lo dice la PEPCA. Recibió más de 500, eso vimos ahorita 526, más de 536 millones de pesos en efectivo entregados directamente a él por la imputada Cinti Acosta Ascensión. Yo no sé quién es esa señorita, carita de yo no fui. Oigan esto, un señor tal Johnny Morales recibió 95 millones de pesos correspondiente al 3% facturado a SENASA por Nutrimed. Oigan esto, era por todos los lados, que Farmaca, que la otra, que Nutrimed. Dice, Ortiz y Robles recibieron unos 1.165 millones en sobornos de la empresa Nutrimed, equivalente al 30%, ya usted sabe. Dígame usted, ¿cuánto manejó Nutrimed? Si ese es el 30, 4 veces, 3 más para arriba, hubo 4, 5, 6 mil millones de pesos en cosas que ni siquiera se entregaban, porque usted me dice que fueron 6 mil millones de pesos, pero que era un servicio que daba, que se le asignó irregularmente, que se violó la licitación. Todo eso puede ser, todo eso es factible, todo eso es ilegal, pero bueno, dio ese servicio por 6 mil millones y obviamente se gana el 40%, se por 424, habían 2.400 millones de negocio de ellos, y de ahí le sacaron, vamos a poner 400, el 30%, 2.400, son 600 que le sacaron a Jacín, pero hicieron el servicio. Pero es que ni siquiera lo hacían. Todo es inflado, todo es manipulado, todo es abultado y falsificado. Oigan esto, Nutrimed y Nutrición y Medicina. En el 20, antes de que fuera designado director, oigan, ¿ustedes vieron lo de la jipeta, Lincoln Navigator ahorita? Ustedes saben que al senador Meléndez de New Jersey, un dominicano le regaló un Mercedes-Benz, un José algo, no me acuerdo el nombre, a la mujer, ¿se acuerdan? Después hicieron unos allanamientos, encontraron en un saco de él unos lingotes de oro y unos dineros que le daban unos egipcios de soborno y cosas. Lo metieron preso, están presos, la mujer está presa y él le quitaron el título de senador, ¿se acuerdan? Eso fue los otros días, el senador Meléndez, que hasta amigo de República Dominicana. Oigan esto, en el 20, antes de que fuera designado director, pero ya se sabía que había ganado y estaba en la transición y él dirigió el proyecto OLA.
Imagínense usted, Jacín, Macarrulla, que era el jefe de gabinete en la transición y en la campaña. Fulcar, todo el mundo sabía que Fulcar, siendo jefe de campaña, le iba a tocar lo mejor que tiene el gobierno en cuanto a recursos, que es educación, que maneja 200, que sé yo cuánto, todos los miles de los miles, obviamente. Y obviamente este señor también sabía que él iban para... Oigan esto. En una reunión en la oficina del sector externo del grupo este de Lola, se reunieron la señorita Acosta, Cintia Acosta, con el señor Jacín y se comprometió a hacer un análisis de SENASA y presentarle el proyecto al señor Jacín, cómo era que ellos iban a sacar sus beneficios del apoyo al proyecto. Y entre el 21 y el 23, esas empresas, las de esa señorina, recibieron un pagos por más de 4.000 millones de pesos. Ustedes ven cómo es que se articula y se orquestaban estas cosas. Entonces, cuando usted oye gente hablando, queriendo absolver, yo ni acuso, yo acuso, como la famosa frase aquella, yo ni acuso ni absuelvo, yo no soy juez. El presidente dijo, eran ladrones, eran culpables, tiene sus bases, sus razones, no debió por asunto de siendo él director del Poder Ejecutivo, el jefe supremo, yo puedo y entiendo que sí, dice su abogado, que quien no tiene hecha no tiene sospecha, dice Miguel Valerio. Hay que tener abogado. Anda Carlos Balcácer por ahí. Hay abogados de los que estaban en la institución esta de recuperación del patrimonio que ahora se cambiaron, ya se salieron de allí y vinieron para acá. Esto hay una cuchunfleca, una cosa ahí que uno ni sabe quién está de qué lado y cómo es que están. Pero el Ministerio Público al menos ha presentado un sinnúmero de cosas, porque eso que está ahí redactado, señalado, tiene que tener basamentas. Dice que se alquilaban, se le daban el dinero en restaurantes, en oficinas, alquilaban apartamentos, que Airbnb para llevarle el dinero. Imagínense, sería mucho. Sería de maleta, como cuando decía el Ministerio Público de Jean Alain, que eran embultos de esos de peloteros grandísimos. Entonces dice que no, que quien no tiene hecha no tiene sospecha, que el señor Jacín se encuentra tranquilo, estamos tranquilos, quien no tiene hecha no tiene sospecha. Dice que algunos están colaborando, entregando más para arriba. Aquí eso es una payasada lo que regularmente se hace, porque a una persona que estuvo en la estructura y son todos culpables, porque tú vas, el mismo de arriba, porque tú le das acuerdo a los de abajo para obtener la cabeza de los jefes. Eso es lo que se articula en las negociaciones en Estados Unidos. Aquí no, aquí negocian lo de arriba, será para meter preso a los chineros y a los de abajo. Pero bueno, señores, ¿qué les podemos decir? Vamos a ver cuál es la verdad que ellos tienen. Nosotros tenemos la nuestra, dice el abogado del señor Jacín. Se presentó otro más porque lo habían ido a buscar. Este dice que no es familia de Jacín. Rafael Martínez Jacín dice que no es familia. Su abogado Carlos Balcácer fue y lo llevó. A otras pues le habían hecho 3 allanamientos a su casa. Pero allanamiento a esta hora de la noche. Cuando digo esta hora de la noche me refiero a ¿cuándo fue que explotó esto? En agosto el presidente lo cancela. Están intervenidos por Cisarril, están buscando los documentos, se le ocultaban, están todo lo que se sabe. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ahora, ir a investigar, ¿para qué? A bulto. Ya ahí no van a encontrar nada. Y si lo van y allanan es para no encontrar nada, porque debieron haberlo hecho ipso facto. Como hacen, usted no ve cuando se tiran ahí la DEA que viene y organiza, que no le dice nada a la DNCD y se supone que la DNCD va a revisar lo que hagan ahí en los aeropuertos, los americanos. ¿Qué va a revisar? La DNCD viene y organiza, la DEA viene y organiza su cosa y le dice a la DNCD, vámonos, busquen la gente, y a los fiscales no le dicen nada ni lo dónde van, ni tiran nada por radio, porque si lo dicen de una vez chivatean.
Y el operativo arranca, lo planifican y arranca simultáneo en 10 provincias, en 3 provincias o 4 provincias y 10 allanamientos juntos. Pero imagínense usted, a los 3 meses venía a allanar después que el presidente había dicho que se inició una investigación en noviembre, que después dijo Jacín, fui yo que llevé para la investigación, pero eso era una cosita. Es que son tantas aristas, son tantas cosas por donde ha habido, y estos 10 que suenan ahora, con lo que uno está viendo aquí, usted puede estar seguro que eso va a multiplicarse por mucho más. Por mucho más, pero que se le garantice su debido proceso. Ya no tengo por qué volver a repetirlo. Creo que sería un exceso pedir 18 meses para esa gente arrestarla, que paguen su fianza, que se defiendan desde afuera. No hay necesidad de hacer eso, de mantenerlos ahí, porque ya la investigación está ahí, el documento se presentó, se va a seguir investigando. Todos esos documentos que se puedan obtener tienen que ver, porque SENASA pagó. Se hizo a través de SENASA y todas las informaciones están en la base de datos. Ya lo que ellos por su lado hayan disipado, guardado, encaletado, escondido, traspasado, bueno, pero uno no sabe ni siquiera si el señor ese Jorge, el asesor de Zona Franca, que está con el caso del otro de aquí, del regidor, del otro del ayuntamiento que fue y se entregó, uno no sabe ni siquiera si ese se entregó ya. O sea, usted ve, entonces hay unas cosas aquí también, pero uno tiene que decirlas. Pero nada, ahí está el desglose de lo que más o menos importante que ha salido a relucir, con cosas que evidentemente, por más que alguien quiera absolver y decir, yo lo que me quedo en la parte de que qué difícil es la psiquis del ser humano. Tienes y siempre quieres más. Quizás lo importante no fuera querer... Había uno que le llevaban botellas de whisky de 100,000 pesos, pero de por Dios, yo con un extra viejo, con un doble reserva, con un Stoli, tengo. Hoy, ¿para qué una gente? Pero para que ustedes vean la locura. Es el otro, el que era jefe de servicios generales, un médico que había trabajado en la UCE también, jefe de algo de la UCE. Ahí está bien ahorita. Di que whisky de 100,000 pesos. Es la locura. Una pausa. Esto es economía y mercado.